Amigos, amigas de Contacto, gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión nos engalanamos con la presencia de Ulises Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. Gabriel, al contrario. Paco Palomino, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, gracias, Gabriel. Qué gusto que nos acompañes. Estamos pues haciendo esta entrevista desde el Hotel Tres Fuentes en San Miguel de Allende. Nos están tratando extraordinariamente y qué mejor un marco como este para hablar con Ulises Ruiz de unos pendientitos que traemos por ahí con él porque, mire, ya fue diputado local, diputado federal, senador, gobernador. Le falta un escaño. Le falta la presidencia de la República. ¿Va por ella? Gabriel, sí estamos recorriendo el país. No puede seguir el país como está. El país está prácticamente ensangrentado. Incluso el color de Morena es sangre seca. Si tú lo ves, es sangre seca de la derrama de sangre que ha provocado el presidente López Obrador. Con la entrega de la seguridad de los mexicanos al crimen organizado. Ese es el tema. Llevo 50 municipios visitados, voy a ir a 166 municipios donde hay aproximadamente 60 millones de electores de 95 millones que hay en el país. Ahí se va a definir el rumbo del país en el próximo 2024. Y el tema principal, fundamental, más sentido, sensible, es la inseguridad y el miedo. Todo el mundo te dice, tienen más derechos los criminales que los ciudadanos, los productores ahí tienen escondidos los trailers, si no pagas el derecho de piso o te los queman o no dejan salir, hay extorsiones, te queman los negocios, te secuestran. Ayer veíamos en la autopista Aguascalientes-León cómo asaltaron durante media hora y se robaron un tráiler con camionetas de lujo sin que nadie se apareciera. O sea, no existe la autoridad en el país y llegan cuando ya están cometidos los ilícitos, cuando ya hicieron las balaceras, cuando ya mataron a la gente, cuando ya secuestraron a la gente, es cuando se aparecen las patrullas. Pero será un tema tabú la seguridad, si estamos identificándolo todos, si todos lo comentamos, pero la oposición y el propio gobierno no lo tocan muy por encimita. Paco, estamos vendados de los ojos. Ulises, ¿qué pasó? Así es, Gabriel, a mí me parece que el presidente no lo toca porque es su principal fracaso. O sea, el presidente ya no pudo con el paquete, ya tiró la toalla, militarizó el país, hay más violencia, militarizó la Guardia Nacional, sigue violentándose cada día más el país. Y en el próximo año y medio, 2 años que le faltan, 1 año, 3 meses, perdón, se va a violentar más el país porque ya no pudo, ya no hace nada al respecto, ya no va a poder hacer ninguna modificación y tiene que esconder el tema, ¿no? Empezando por el destape prematuro de las corcholatas o fichitas, como les llaman, gastando miles de millones de pesos en acarreos pagados por el gobierno de la República, los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, acarreando a la gente que vive de los programas sociales, amenazándolos con que se los van a quitar. Para eso usa los cuervos de la traición o siervos de la nación. Por ahí, cuervos de la traición le dicen la gente, que son los que trabajan en las zonas de pobreza. O sea, López Obrador está pensando solo en las elecciones. Me parece que ya no tiene interés en servirle al país, él quiere ganar, tiene mucho temor por esto que como resultado ha arrojado miles de muertos, cientos de miles de muertos en todo el país, va a rebasar los 200,000 muertos por esa política de abrazos, no balazos y fracasos, diría yo, porque es un fracaso esa política parece más de protección al narco y al crimen organizado que de cuidado a la población. Y eso te lo dice la gente. Y lo más extraño, Gabriel, Paco, no hay mexicano que no te esté señalando cómo lo vas a resolver. Y nadie está hablando de eso. Están hablando de temas importantes, no puedo negarlo. Sí los hay, pero hay temas fundamentales. Si tú no le brindas, tú no le das paz a México, es muy difícil que haya inversión.
Ese es el qué, perdón, Ulises, pero y la estrategia que está siguiendo el presidente pues lo va a llevar a eso, a intentar conservar el poder y obviamente que no le embarre el siguiente sexenio. Pero a mí lo que me llama la atención es que Ulises Ruiz, ya sin partido, porque ahorita hablamos de la expulsión del PRI, se atreva, se aviente como independiente, cuando sabemos que es un calvario el poder recopilar firmas, el poder hacer un estatuto, el poder tener el registro, el poder tener financiamiento para poder sacar adelante una campaña. ¿Cómo es que sabiendo todo esto, porque es un político de muchos años, se está aventando por la libre? Bueno, mira, no veo a la oposición y es muy sencillo. Hay una profunda crisis de partidos políticos en México, en el mundo, pero vamos a hablar del país. ¿Sí? Nunca en la historia de México habíamos tenido una crisis tan profunda de los partidos políticos. Empezando por el partido en el gobierno, que solo se mantiene por López Obrador, que es el presidente, es el que decide, es el que pone candidatos, es el que les da el dinero de los recursos públicos o incluso hasta el crimen organizado, porque es evidente que en varias elecciones han ganado con dinero del huachicol, del crimen organizado, del narcotráfico. Se señalan 7, 8 gobiernos estatales que están involucrados o recibieron dinero del crimen del huachicol o del narco, presidentes municipales que están metidos, funcionarios públicos de gobiernos estatales, municipales y del gobierno de la República que se señala están metidos en estos temas. Al propio presidente de la República, en el extranjero, en Estados Unidos, se le señala que la política de abrazos, no balazos y fracasos es parte del cuidado de ese contubernio que hay entre el presidente López Obrador con los criminales. Entonces, no es sencillo, pues, no veo una oposición cuajada. El presidente está en un momento ideal para él. Tiene a sus corcholatas bien controladas, va a echar toda la caballería, no va a haber proceso ni va a haber encuesta, eso es una farsa. López Obrador va a decidir y va a poner al que quiera y va a alinear a los que no tienen tamaño las corcholatas para realmente pelear democráticamente hacia el interior, están sometidos a López Obrador. Entonces, lo que estás viendo es un show mediático para posicionar a sus candidatos. Él está haciendo su trabajo. Y yo creo que lo está haciendo correcto porque es un priista del siglo pasado, de esos que ya habíamos rebasado, incluso verticales, que gastan el dinero de los mexicanos sin ton ni son en obras, elefantes blancos que no le van a servir a los mexicanos, como el AIFA, como el Tren Maya, como la refinería que no refina y que ya inauguró. Inaugura obras sin terminar, como ese pasado, ¿te acuerdas? Que negativo que se tuvo en el país. Y en los procesos internos y en las elecciones él las hace tipo PRI. Entonces él va a posicionar a su candidato, andan sobre el 40% de preferencia electoral, pero a mí me preocupa mucho la oposición porque no se ve. Y más que no se vea, hay 10, 12, andan buscando por ahí a Superman, a ver quién los rescata. Los tres chiflados, Alito, Marco Cortés y Zambrano, la verdad te dan pena de cómo están viendo las cosas. ¿No ves tú candidatos o candidatas o aspirantes que tengan la visión de lo que está sucediendo? Mira, llevo 50 municipios recorridos, aproximadamente 17 estados de la República. ¿Cuándo empezó? El tema, bueno, he recorrido mucho el país, fui delegado en mi trayectoria política en 30 estados de la República. Conozco muy bien el país y lo he recorrido varias veces. Pero ya con esta bandera de yo voy. Ya con esta bandera llevo casi un año, por una razón. No veo la oposición, no veo a los candidatos hablando de los temas que le interesan a los mexicanos. ¿Cuáles son? Ninguna, la seguridad. Ese es el uno. Y vamos a pacificar al país, porque si tú pacificas al país llega la inversión privada, nacional e internacional, que es la que invierte el 90% de lo que se invierte en México. No te puedes pelear con ella. López Obrador se ha dedicado a perseguirla, se ha dedicado a mandar mensajes de cancelación de obras, de expropiaciones que ahuyentan la inversión privada nacional e internacional. O sea, en lugar de convivir y tener un marco legal que garantice las inversiones, él hace totalmente el contrario. Lo único que está haciendo es aumentar los programas sociales, pero pensando en las elecciones,
Porque en este gobierno de López Obrador, al cierre habrá 6 millones más de pobres. Eso te habla del fracaso de la política económica de López Obrador. Entonces, ¿qué hay que hacer diferente? Uno, nunca habíamos tenido una crisis de partidos como la que hoy se tiene. Dos, hay 1,800 elecciones en el 2024. Va a haber 1,500 ayuntamientos, síndicos y regidores. Ahí ya nada más estás hablando de 32,000 candidaturas. Va a haber 31 congresos locales que van a proceso electoral. Esto es, todos los diputados locales del país, diputadas locales del país van a ir a elecciones, menos Coahuila. 31 congresos locales se van a renovar. Se van a renovar 9 gobiernos estatales, 300 distritos federales, 32 fórmulas al Senado y la Presidencia de la República. ¿Qué estoy haciendo en mi recorrido, independientemente de ir buscando el respaldo para que cuando el INE lance la convocatoria pueda yo registrar mi candidatura independiente a la Presidencia de la República, invitando a la sociedad civil a que participe? No sirve, Gabriel, no sirve, Paco, nada más quejarse en el Twitter o estar en el café quejándose de la situación o que ya mataron al familiar o que ya mataron al amigo o que ya mataron a la gente conocida, como está sucediendo en el país diario. Es el pan de cada día, no hay autoridad, ¿sí? Hoy, más que nunca, a través de candidaturas independientes pueden participar como presidentes, presidentas municipales, como síndicos, regidores, hombres y mujeres. Estoy hablando porque pueden ser todos hombres, mujeres, diputados locales, diputadas locales, federales, senadores de la República, en algunos casos gobiernos estatales incluso. Y afortunadamente en mi recorrido me estoy encontrando a varios candidatos independientes que ya están caminando, por una parte. Pero por otra parte, cuando platicamos con gentes de la sociedad, y te estoy hablando de profesionistas, te estoy hablando de productores del campo, te estoy hablando de empresarios, te estoy hablando de esa tan odiada clase media por López Obrador, porque la desprecia, porque no le gusta que la gente se supere, porque no le gusta que la gente quiera un mejor país, un país de oportunidades, porque no le gusta que la gente escale y mejore su forma de vida, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de viajar, ¿sí? Y los aborrece prácticamente, les llama aspiracionistas despectivamente. Ahí está la posibilidad, porque son los que no viven del gobierno, pero están muy afectados por las políticas del gobierno. Pero que inclusive, perdón, esa estrategia, tú eres el próximo pobre, es el eslogan que estás escuchando de Ulises Ruiz. Porque los 6 millones de nuevos pobres de este gobierno de López Obrador vienen de la clase media. Es clase media que se cayó, que ya no aguantó la inflación, que ya no aguantó el que solo se estén regalando programas sociales, que no reactivan la economía y que siguen generando más pobreza, porque hoy cuesta más trabajo llevar la comida, el dinero a la casa, porque hoy te cuesta más pagar la tarjeta de crédito o ya te están embargando tu casa por los créditos que tienes, porque esta inflación que azota al país y esta recesión económica por la mala política de López Obrador es lo que está prevaleciendo y dañando al país. Entonces, estos dos temas, pero fundamentalmente el de la paz, el de la inseguridad, el del miedo, son los que quieren oír los mexicanos y nadie está hablando de ellos. Te repito, ninguna corcholata ha recorrido lo que yo he recorrido. Ninguno de Va por México está a ras de tierra como yo lo estoy haciendo. Yo no quiero estar en esos foros, ¿sí? Yo no voy a comprar el voto, porque quienes viven en esta clase media, que son los profesionistas, que son los productores, que son los empresarios, ¿sí? No necesitas comprarle el voto. Por eso no necesitamos dinero para esta campaña. Vamos de forma muy sencilla recorriendo el país, pero proponiendo campañas territoriales. Fíjate, son 166 municipios, son urbanos. Los tenemos incluso mapeados por sección electoral y colonias. Sabemos dónde hay programas sociales en esos municipios porque ese público está cooptado por López Obrador. Es un público que compra o amenaza, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir al público de la clase media, profesionistas, productores, empresarios, que es gente que tienes que convencer con el mensaje cómo vas a resolver los problemas
y no necesitas acarrearlos, no necesitas darles despensas, no necesitas comprarles el voto, no te van a aceptar tener un carro para ir a votar y los regreses y te den un dinero por votar por ellos, ¿sí? Son la mayoría del padrón, son la gente más inconforme en cómo se está gobernando el país, y me parece que es una posibilidad enorme, hoy más que nunca, las candidaturas independientes para lograr el triunfo en el 2024 y cambiar el rumbo de México. Pero que, perdón, que luego volteamos a las urnas y vemos que son los que no llegan, los que podrían ser la diferencia significativa, pero vemos los números, menos del 50% en el Estado de México, así no se puede. Paco, no estamos ante alguien que se está iniciando en esto, tiene toda la experiencia del mundo en la parte política, sabe cómo se maneja un estado. De hecho, la pregunta es también, pues, ¿cuántos Oaxacas actualmente tenemos en México? Sabemos perfectamente las condiciones de Oaxaca en comparación con un Nuevo León, con un Jalisco, entonces va por ese lado. Pero también, Paco, yo quisiera que nos comentaras un poco de la trayectoria en el ámbito gubernamental, cómo es que está llevando Ulises Ruiz esta campaña, esta estrategia. Ya le estamos ahí dando algunos tips al resto de las personas que quieran entrarle. Mi pregunta es, y los pongo a los dos en el contexto, si de por sí no hay una oposición que esté consolidada y que pueda hacerle frente, asumiendo que hay que hacerle frente a López Obrador, y luego salen más independientes, como Ulises Ruiz, ¿no estamos desmoronando más todavía, disgregando más una posible oposición? Ulises. Bueno, mira, me parece, Gabriel, Paco, perdón, tocaste un tema bien importante. No salió la sociedad en el Estado de México. Realmente votaron los que siempre han votado ahí. Si tú revisas las elecciones anteriores, anda entre el 45 y 50% de participación. ¿Por qué no votaron? Por ejemplo, oímos a los tres chiflados, Alito, Marco Cortés y Zambrano, echándole la culpa a la población que no salió a votar, ¿no? A mí me parece que ningún candidato habló de los temas que le interesan a la gente. Ningún partido tuvo la estrategia de comentar los temas que le interesan a la gente. El Estado de México es uno de los estados más violentos del país y es culpa de López Obrador por su política de abrazos, no balazos y fracasos. El Estado de México es uno de los estados con más feminicidios y no está haciendo nada el gobierno de la República. El Estado de México es uno de los estados que tiene más pobreza en sus municipios. Así como tiene mucho presupuesto, mucha industria, también tiene mucha pobreza. No están funcionando las políticas económicas del presidente de la República. Y tú en la campaña nunca oíste esa crítica. Tú no le decías a los mexiquenses si quieren vivir en paz o si quieren seguir siendo secuestrados, asaltados en los camiones, balaceados en las calles, en las avenidas, en los centros comerciales. Porque si quieres seguir viviendo en esas balaceras, vota por Morena, vota por el partido del presidente, porque él es el culpable de que el país esté ensangrentado, de que el país esté con una violencia generalizada. Sí tiene un origen anterior a él, pero él no ha sido capaz de enfrentar con responsabilidad y seriedad, o a lo mejor coludido con los delincuentes, con el crimen organizado, y ha provocado este baño de sangre en el país. A mí me parece que no le hablaron a la gente en los temas que quieren que se resuelva. Pues obviamente no le interesa a la gente, entonces, candidatos o partidos que no estén hablando de los temas que les van a resolver problemas fundamentales como es la vida, como es la libertad, porque ante esta inseguridad la gente prefiere no salir, prefiere irse más temprano, cambiar su ritmo de vida. Las mamás jueves, viernes, sábado, cuando se van al antro los jóvenes, como todo mundo, están con el Jesús en la boca porque se los pueden matar, porque los secuestran, porque hemos visto casos impresionantes. En Semana Santa, 4 turistas los mataron en la playa tomando el sol. En Cancún, en la zona hotelera frente al centro comercial La Isla, 2 turistas los mataron. Mataron al gerente de Mamitas, que es un club de playa en Playa del Carmen, porque se negó a pagar el derecho de vía.
hay negocios quemados. Estuve ya en Chetumal, en Ciudad del Carmen y Cancún, Benito Juárez se llama el municipio, que son prioritarios de estos 166 municipios. La queja es la misma. Estuve en Apatzingán, los aguacateros, los mangueros, los papayeros, los limoneros, ahí tienen los camiones escondidos. ¿Por qué? Porque se los queman. Vimos escenas de cómo estaban quemando los camiones que no pagaron el derecho de piso que trasladaban aguacate a los Estados Unidos. Estuve en Sonora, es lo mismo. Negocios quemados, derecho de piso, presencia de los criminales prácticamente en la vida normalizada, señalamiento de las autoridades que están metidas en el crimen organizado. O sea, para López Obrador es normal convivir con los delincuentes. Bueno, bajo esa premisa y futuriémosle, Ulises Ruiz resulta electo. Pues, ¿qué va a recibir y qué va a administrar si no le van a dejar nada? ¿Cuál es la opción? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar es la seguridad como prioridad número uno del gobierno. ¿Cómo si estamos invadidos? Hay que cambiar primero la política de seguridad. A mí me parece que debe haber una policía para la población, capacitada por las mejores policías del mundo, las puedes contratar para que capaciten a las policías y que abarque municipales, estatales y federales y que la pague el gobierno de la República. Los municipios no tienen dinero para pagar policías y para capacitarlos. Les cuesta mucho trabajo. Y los gobiernos estatales igual. Pues yo fui gobernador y te cuesta mucho trabajo pagar la seguridad, tener policías de calidad bien capacitados y bien pagados. Y como es una prioridad, tú tienes que destinarle del gobierno federal los recursos para asumir ese gasto en primer lugar. Esa policía es para el cuidado de la población, de los comercios, de la iniciativa privada, de las escuelas, de las calles, de las avenidas, de las carreteras. Esa es la policía de la población que requiere otro tipo de capacitación. Proximidad y prevención. Y tienes que hacer una policía que esté dedicada 24 horas, capacitada también por las mejores policías del mundo, la israelí, la francesa, la inglesa y la estadounidense, entre otras, para hacer un equivalente a la DEA de Estados Unidos. Una policía dedicada al combate al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Marcaje personal? Especialistas. Es diferentísimo un policía de cuidado de la sociedad a un policía que enfrenta al crimen organizado. Es otra capacitación, es otro armamento, es otra preparación, es otro equipos de inteligencia, fuerza. Tienes que modificar leyes para que la extradición se dé en 10 días, sea muy expedita. ¿Para qué los tienes aquí si los están solicitando en Estados Unidos a quienes están involucrados? Tienes que declarar las actividades del narcotráfico y crimen organizado terrorismo. ¿Por qué es terrorismo aunque el presidente no lo reconozca? Tirar cuerpos, cortar brazos, tirar cabezas, colgar cuerpos en los puentes, es terrorismo aunque el presidente no lo quiera reconocer. Y si lo declaras narcoterrorismo, pueden entrar estados a combatirlos. Y tienes que hacer acuerdos con Estados Unidos, con Canadá, con los países de Centro y Sudamérica, porque no es un asunto solo de México, es un asunto regional. Y si hay mejores policías, más capacitación, policías con mejores presupuestos, con mejor armamento, con mejores equipos de inteligencia, ¿por qué no ponernos de acuerdo para combatir juntos el narcotráfico y el crimen organizado? Si uno elimina el parapeto del intervencionismo y de la soberanía nacional. Ese es un nacionalismo ramplón, mentiroso y simulado de López Obrador para evitar que entren al combate al crimen organizado coordinados con México. ¿Sí? Al otro día Claudia y al otro día la otra corcholata diciendo que nos iban a invadir solo porque unos senadores republicanos pidieron que se declararan las actividades de narcotráfico terrorismo. Con todo respeto, nosotros vamos a firmar el acuerdo con Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica y nosotros vamos a hacer convenios de colaboración para enfrentar juntos al narcotráfico. A mí me interesa, no me importa quién se los lleve, sean gringos, sean canadienses, sean guatemaltecos o sean mexicanos, lo que quiero es que se lleven a los narcos, porque esos son los que están matando a los mexicanos.
porque esos son los que están generando la violencia, porque esos son los que están provocando este baño de sangre en el país, apoyados por el presidente de la República. Entonces, tienes que variar radicalmente. Segundo, yo sí creo que la soberanía del país está en riesgo, pero está en riesgo porque López Obrador se la entregó al crimen organizado. Hoy sí hay riesgo de paz social. Y si tú revisas por qué nació el ejército mexicano y por qué nació la Marina, nació precisamente para la defensa del país, para la defensa nacional. Si esto tiene riesgo, tú tienes que destinar 24 horas al combate al crimen organizado, a todo el ejército y a toda la Marina. Porque hoy hacen todo menos cuidar a los mexicanos. Trenes, aeropuertos. Todo. Negocios, trenes, aeropuertos, llevan medicina. Hacen todo menos cuidar a los mexicanos. Y hay riesgo de paz social. Entonces, la función de ellos, y además son orgullosos de hacerla, porque esa institución es de las más respetables. Incluso el mismo ejército no está de acuerdo con el trato que les está dando el presidente, salvo la élite que se está robando el dinero, que está corrompiendo al presidente dentro del mismo ejército, ¿sí? Pero el ejército debe estar destinado 24 horas en el combate al crimen organizado. Vamos a pacificar este país, cambiando totalmente esta estrategia. Y hay otro punto, hay que limpiar la casa. No solo hay que cambiar la estrategia, paralelamente hay que limpiar la casa. Al inicio del gobierno tienen que caer esos gobernadores, esos presidentes municipales, esos funcionarios públicos federales, estatales y municipales que estén metidos en el crimen organizado y el narcotráfico. Pues no decía el presidente al principio que se varía de arriba para abajo. Ahí es tolerancia cero. No solo los vamos a quitar, los vamos a procesar, los vamos a meter a la cárcel y si los están solicitando en Estados Unidos, los vamos a mandar para allá, los vamos a extraditar, ¿sí? Porque si no limpias la casa, está difícil limpiar al país. Si tú no limpias el gobierno de los que están involucrados en el crimen organizado y en el narcotráfico, no vas a poder parar el crecimiento y la expansión de ellos en prácticamente todos los municipios del país. O sea, vamos a darles con todo, pero con inteligencia, con policías preparados, con policías que se dediquen a ese tema y otros policías que cuiden a la población. Vamos a pacificar a México, porque si pacificamos a México va a llegar la inversión y vamos a generar el marco. Yo trabajé en Oaxaca cuando fui gobernador con la iniciativa privada perfectamente bien. La Universidad de Juchitán, por ejemplo, que construimos en mi gobierno, construí 20 universidades en las regiones de Oaxaca, ¿sí? La Universidad de Juchitán es parte de los convenios para que pudieran facilitar la entrada y los permisos de la energía eólica, ¿sí? Llega la inversión francesa, española y mexicana, ¿sí? Y trabajamos, Fox y Calderón, con esto que hicimos nosotros en el estado, inauguramos cerca de 16, 17 parques eólicos que estaban detenidos, suspendidos, ¿sí? Vamos a la carretera que hoy se construye de Oaxaca a Puerto Escondido, hoy se hacen 6 horas y media, puras curvas. Es muy bonita la sierra, pero tiene muchas curvas. Vas a poder hacer 1 hora y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Es una concesión privada que arrancó en mi gobierno. Nosotros le donamos los derechos de vía a Felipe Calderón al gobierno de la República y ellos concesionaron, pero es una inversión 100% privada. No hay participación pública más que la que marca la ley para poder generar concesiones privadas. Entonces, yo trabajo perfectamente con la iniciativa privada, pero sobre todo sé el valor que tiene la iniciativa privada para poder desarrollar los proyectos estratégicos del país, ¿sí? El aeropuerto de Texcoco, ese lo vamos a arrancar el próximo año. ¿Por qué? Porque es lo que quieren, es lo que se necesita para el centro de México. ¿Está rescatable todavía? Claro que sí. Sí, el AIFA va a ser de carga, que siga siendo militar, a lo mejor la aviación privada la mandas para allá. Hay que ver técnicamente esas posibilidades. Pero el aeropuerto de Texcoco, en los próximos 10 años se van a mover cerca de 52 millones de usuarios. Estás hablando de 6 pistas, 350 salas de espera. O sea, lo paga la población, no lo paga el gobierno. Lo puedes concesionar a la iniciativa privada para que no sean recursos públicos. O sea,
la mayoría de los aeropuertos del mundo son de la iniciativa privada. Lo que pasa es que, y lo he comentado también en otras ocasiones, el señor López Obrador viene de un prismo todavía, no sé si es el término que quería usar precisamente, pero también de ahí viene Ulises Ruiz, de ese PRI. ¿Qué hubo allí que está haciendo la diferencia? ¿Por qué me corrieron a Ulises Ruiz del PRI? Lo sabemos, pero sería conveniente aquí aclararlo de la propia voz. ¿Y cuál es la alternativa que está presentando hoy un expriista, pero que al subirse a esta ola de progreso, de globalización, deja atrás el estatismo? Mira, a mí me parece que el PRI no... la historia de México en los últimos 100 años no se puede entender sin la presencia del PRI. Incluso el milagro mexicano, que fue en la época de los 60s, que el país crecía al 8%, no había deuda externa. En las áreas fundamentales de México había los mejores técnicos y profesionales y profesionistas, aunque no fueran del PRI. En Comisión Federal de Electricidad había un técnico, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en recursos hidráulicos, las presas que se construyeron en este país, eran realizadas por técnicos mexicanos, de lo más capacitado. La Red Caminera de México es una red de ingenieros civiles profesionales en esos temas que hicieron una red importantísima en México. Y no eran necesariamente el PRI, pero había la visión de Estado. Los secretarios de Educación Pública de varios gobiernos de ese entonces veían la educación como una forma de desarrollo de inversión, pero con un criterio de Estado. ¿Cómo se va a desarrollar al país independientemente de quién lo gobierne? ¿Y cómo vas a hacer un Estado bien preparado a través de una educación pública sólida, completa, con una visión de Estado y de desarrollo de México? Hoy no existe Oye, ¿el eso. Estado soy yo? Sí, hoy no existe eso. Se empezaron a cometer muchos excesos, empezó a haber una enorme corrupción, señalamientos, la gente se cansó y el PRI no cambió. Yo luché mucho por cambiar al PRI. Yo incluso a la mitad del sexenio de Peña Nieto me opuse a que rompieran los candados. Advertí que se iban a perder las elecciones en el 2018. En 1999 participé en un proceso democrático que finalmente fue una simulación. Yo fui coordinador de la campaña de Madrazo cuando compitió contra la Bastida y siempre me he caracterizado durante mi vida y mi trayectoria por ser un rebelde, una gente que piensa que el PRI pudo haber cambiado. Incluso lo intenté hacer en el 2018 y lo que conseguí fue que me expulsaran del partido. ¿Qué sucedió? No quieren cambiar. ¿Qué dije yo que se necesitaba? Una renovación, una refundación total del PRI. No se hizo. ¿Qué está sucediendo? Hoy el PRI está igual que el Verde y Movimiento Ciudadano. 2 gobiernos cada uno. Y siguen practicando, siguen haciendo lo mismo, puede perder el registro. Y después del 24, yo creo que aquí sí meto al PAN, meto al PRD y meto a todos los demás partidos. Si no entran a un proceso de renovación van a desaparecer, van a surgir nuevas fuerzas políticas porque vivimos en un régimen de partidos. Pero hoy por hoy no hay oposición, no hay partidos que tengan el tamaño para enfrentar el reto de detener la destrucción, la violencia y el baño de sangre que está provocando López Obrador en el país. Y a mí me parece que las candidaturas independientes hoy sí, en esta coyuntura, tienen una posibilidad enorme de ganar la presidencia de la República, gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales, congresos federales. No es posible lo que está sucediendo en el Congreso, ni en los peores tiempos del PRI. Los diputados y senadores no piensan. Y fíjate, hay cuadros importantes, pero la abyección, el sometimiento, el interés por tener el hueso, los hace verse chiquitos. Las corcholatas no tienen, bueno, el nombre de las corcholatas, o sea, aceptarlo, ¿sí? Y Monreal ahí muy echado para adelante, que iba al proceso a fondo y que no iba a aceptar las encuestas, ya está doblado. Y Marcelo insiste en un tema y ya el presidente le dijo que va a hacer encuesta. Y va a hacer encuesta y no va a pasar nada. Marcelo no va a romper, ¿eh? No tiene el tamaño para hacerlos. Ya hubiera roto. La percepción para
mucha gente ajena es que Marcelo es el peor, el mejor del peor de los escenarios. Ojalá que sea Marcelo porque es el menos radical en el ámbito de a donde va López Obrador, ni siquiera Morena. López Obrador para darle continuidad. ¿Qué piensa Ulises Ruiz de eso? No, yo creo que ninguno de los tres son buenos, ¿eh? O sea, la línea... Y lo limita a 3. Es que son tres. O sea, López Obrador es muy mentiroso. O sea, ya metió hasta a Noroña, a Manuel Velasco. O sea, Manuel Velasco dejó en Chiapas en quiebra. Ahí está de precandidato de Morena también y Verde. No, hombre, son tres. Es Adán Augusto, es Marcelo y es Claudia. Esos son los que están. Pero es un hombre, no va a haber encuesta, no va a haber proceso, es toda una farsa que monta López Obrador. Lo sabe hacer bien, vamos a reconocerlo, pero va a imponer al que quiera y va a alinear a los demás. No tienen tamaño, ¿sí? Claudia y Marcelo deberían estar en la cárcel por lo que pasó en el metro. La línea 2 es defectuosa, de origen. La construyó Mario Delgado. Y el que pagaba el dinero y al que señalan que se robó el dinero, lo sacó junto con Marcelo, es a Mario Delgado, que es el presidente de Morena. Imagínate los de presidentes de la República. Claudia no puede ni con el metro. Claudia, cada día tiene que salir el presidente a darle oxígeno. Y cuando ya no puede el presidente, tampoco, porque tampoco puede, sí, porque ellos han gobernado la ciudad 35 años, los últimos 35 años, sí, meten 6,000 guardias nacionales al metro, queriendo decir que es sabotaje. Al metro lo que le pasó es que lo abandonaron durante 50 años. Lo hizo un gobernante priista y lo abandonaron 50 años. Ellos han gobernado la Ciudad de México. ¿Sí? El otro, Adán Augusto, su secretario, está señalado de estar en un cártel del crimen organizado. Entonces, imagínatelos gobernando. Pues va a haber más crimen, va a haber más narcogobiernos, va a seguir este baño de sangre, va a seguir la economía en recesión. Eso es la cuarta transformación. ¿Qué canicas trae Ulises Ruiz? Digo, solito no se va a aventar, tanto por la parte económica como por la parte de respaldo, como por la parte de estructura. ¿Qué hace que haya dicho voy? Y ya empezó visitando municipios y va abarcando, decía que será el 60% o más de la población que tiene capacidad para votar. 60%, 60 millones de electores. A ver, mira. Una de las cosas que estoy haciendo es invitando a candidatos independientes. Si logramos tener muchos candidatos independientes, como estoy viendo que va a ser, creamos un Frente Nacional de Candidaturas Independientes. Con esas candidaturas vamos a tener la estructura necesaria para enfrentar la elección. 1, 2, no necesitamos dinero, porque nosotros no vamos a comprar el voto. El 90% del dinero que se usa en una campaña se usa para cooptar al público cooptado. O sea, comprar el voto de la pobreza. ¿Sí? Eso vamos a dejárselo a López Obrador, que siga comprando el voto, que siga usando recursos públicos para dárselos a la gente pobre y que voten por Morena, que siga usando dinero del crimen organizado, no va a respetar al INE, va a seguir violando la Constitución. Vamos a enfrentar una elección de Estado. ¿Sí? Nosotros vamos a ir con la gente que no necesitas comprarla. Ahí ya te ahorraste el 90% de una campaña. Nosotros vamos a hacer campaña, en el caso de la presidencial, en 166 municipios que son urbanos. O sea, vamos a caminar mucho, vamos a necesitar muchos tenis, ¿sí? Porque vamos a andar caminando. Yo prefiero andar caminando y saludar a la gente, decirles cuál es mi propuesta, que estar gastando miles de millones de pesos en espectaculares, en meterte a los medios de comunicación pagados, en... No, Pero es que esa es en una guerra esa sería la aviación y ustedes van por la infantería. ¿Les va a alcanzar el tiempo? Sí, claro, por una razón, porque lo tenemos focalizado, porque estamos trabajando con estrategia, porque nosotros no vamos a andar dando escopetazos al ton ni son, vamos a la focalización de donde se ganan las elecciones. Te repito, son más de 2,000 municipios en el país, en 166 se gana la presidencia de la República. Ahí nos vamos a focalizar. Fíjate, hay ejemplos de elecciones, ¿no? Chiapas, por ejemplo, hace 20 años compitió un cuadro muy competente del PRI, muy reconocido del PRI nacional incluso, contra un
un candidato que es evangélico, medio sociedad civil. Solo con la votación de Tuxtla Gutiérrez, solo con la diferencia en Tuxtla Gutiérrez, ganó el estado de Chiapas. Y el aparato, gobernábamos el país, gobernábamos el estado, el PRI estaba muy fuerte. Ni con todo eso logró ganarle a Pablo Salazar Mendiguchía, que es el primer ejemplo del voto de la sociedad. Cuando la sociedad sale, no hay elección de estado que aguante y le pueda enfrentar. Y a eso es lo que vamos a apostarle, ¿sí? No vamos a gastar dinero, no vamos a usar recursos públicos, salvo que nos autoricen algunos ahí en el INE una vez que logremos el registro. No vamos a usar dinero del crimen organizado, que sería fácil obtenerlo, ¿sí? Queremos un compromiso con México porque vamos a hacer cambios de fondo en el país. Y para hacer cambios de fondo en el país, necesitas estar limpio desde el financiamiento de tu campaña y desde cómo obtienes los votos. Y vamos a ir con todo, porque tengo la experiencia, porque goberné un estado, porque enfrenté a grupos que quisieron secuestrar a Oaxaca y no lo permití, lo hice con toda la decisión. ¿Los maestros? Los dirigentes magisteriales, no los maestros. Se robaban, les daban 400 millones de pesos en efectivo. El dirigente que a mí me tocó vive en Suiza, ¿sí? O sea, yo con esos 400 millones de pesos que les quité, pude hacer 20 universidades en zonas indígenas de alta calidad, por cierto, comercial. La universidad que está en mi pueblo, que es alrededor de 40,000 habitantes, la población de donde yo soy, Chalcatongo, de Hidalgo, Oaxaca, en la Mixteca, la universidad que mi gobierno hizo en mi pueblo lleva 2 años ganando el primer lugar nacional en enfermería, sobre la UNAM, el Poli, la Anáhuac, el TEC de Monterrey, el ITAM, la Ibero. ¿Sí? 2 años ganando el Premio Nacional de Enfermería. Esa es la calidad de las universidades que hicimos en Oaxaca. Ya había algunas inversiones en universidades que hicieron otros gobiernos con esta misma característica. Pero también pudimos construir en el gobierno 140 hospitales en zonas indígenas, la mayoría de ellos. ¿Y hoy tendrán medicina? ¿Y hoy tendrán cubanos? 100 hospitales están funcionando. 40 hospitales se quedaron como alrededor del 80% de la construcción y dejamos 500 millones de pesos etiquetados para que se terminaran. Ya no los quisieron terminar ellos, se van a tener que terminar porque son de la población, no son de un gobernador, ¿sí? Los hospitales están como está la salud de México, ahí están, pero no hay medicinas, obviamente, no hay médicos, no hay enfermeras, porque el presidente despedazó el sector salud y no va a poder. Esa es otra de las materias en la que ya no pudo el presidente. Ya no va a poder hacer una salud. Olvídate de la de Dinamarca, o mejor que la de Dinamarca, como él dice. Olvídate de eso, ¿sí? Un sistema más o menos aceptable de salud que deje por lo menos a como estábamos hace 5 años, que era deficiente, pero más o menos funcionaba, había medicinas, había enfermeras, te digo, deficiente, había que revisarlo, ¿sí? Cuando yo goberné Oaxaca, construimos 140 hospitales, 100 están funcionando, teníamos médicos, medicinas, enfermeras, no solo dependíamos del sector salud, nosotros invertíamos para poder lograr que no hubiera eso de desabasto que hoy se ve, y tengo la experiencia para enfrentar ese tipo de problemas, tengo la capacidad. Sé trabajar muy bien con la iniciativa privada y sé el valor de la iniciativa privada en los proyectos estratégicos de México. Vamos a invertir en el norte, en el centro y en el sureste del país porque son diferentes potencialidades. Vamos a concesionar a la iniciativa privada varios de los proyectos de desarrollo importantes, como es el aeropuerto de Texcoco en la Ciudad de México. Vamos a ver la posibilidad técnica de suspender el Tren Maya en Quintana Roo y hacerlo y pasarlo por Veracruz, Tamaulipas. Hay que ver si técnicamente es posible para que sea un tren de carga y de pasajeros al norte de México, porque en el sureste lo que necesitamos es cómo sacar la ganadería y todo lo que se produce en el sureste, que es mucho,
y que va hacia los Estados Unidos y que requieren de un transporte más barato, más eficiente, que lo puede hacer la iniciativa privada. No es cortar el Tren Maya, sino No, reorientarlo. lo vamos a reorientar para que sea un tren de carga, puede ser de pasajeros, se puede combinar, ¿sí? Pero que llegue a Matamoros, Tamaulipas. Sí, vas a sacar toda la producción del sureste a través del Tren Maya y vas a hacer las conexiones con otros estados de la República, pasaría por todo Veracruz, Tamaulipas y llegaría hacia allá. Eso sí tendría utilidad. Entonces vamos a redireccionar el transísmico, que es también, el presidente no sabe ni lo que está haciendo en el transísmico. Hay estudios muy serios de lo que se deben de hacer, ya pagados, ni siquiera les echaron un vistazo. Están ampliando la carretera, se va a quedar al 25%, no va a servir la inversión, pero lo vamos a retomar para hacerla correctamente. Vamos a ver si esa refinería que no refina, ¿sí?, puede ser un centro de distribución del propio Pemex y utilizar parte de esa maquinaria en otras refinerías, pues para aguantar estos 25 años, porque yo voy a privilegiar totalmente la inversión limpia, la inversión eólica, la inversión a través del agua, la inversión a través de las fotovoltaicas. O sea, los desiertos de Chihuahua, de Sonora, pues puedes generar que venga la iniciativa privada y se hagan parques fotovoltaicos que incluso puedan vender energía en los Estados Unidos. O sea, lo que no tiene el presidente es visión, hombre. Le quedó muy grande la silla. Y yo tengo la capacidad, tengo la visión, tengo los pantalones, no me tiembla la mano y voy a darle paz a México y voy a generar un nuevo rumbo para hacer de México una potencia mundial, que tenemos todo para hacerlo. Y a los pobres les vamos a dar trabajo, no dádivas. Le vamos a dar la esperanza de salir de la pobreza, no administrarles la pobreza. Y en los estados más pobres de México, que desgraciadamente son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, tú tienes los estados más pobres, los cruza la sierra, la mayoría de la gente que vive ahí es indígena, son zonas tomadas por el crimen organizado, una parte de ellas, hay mucha siembra de estupefacientes y tienes al ladito un tesoro de los mejores del mundo, que es el Pacífico. Las playas del Pacífico, las costas del Pacífico, que son una belleza, que pueden ser el corredor más grande, la riviera más grande del país, de estos 4 estados, si construyes una autopista costera con la iniciativa privada, concesionándose la iniciativa privada, que pueda desarrollar toda esa potencialidad que tiene la costa en estos 4 estados más pobres, que van a transformar la vida económica de esos estados. Entonces, son proyectos alcanzables, son proyectos que tienen la visión. No sabes cómo ha cambiado en la zona de Puerto Escondido, en Oaxaca, la zona de la costa, con el arranque de la carretera cuando lo hicimos. Hay una inversión importante, hay que hacerla nada más armonizando el cuidado del medio ambiente para que no hagamos lo que está haciendo López Obrador con el Tren Maya, que es un ecocidio, que es una agresión total al medio ambiente en el estado de Quintana Roo, apoyado por la gobernadora, que se va a quedar la gobernadora después del 2024, cuando López Obrador se vaya a su rancho, que se llama La Chingada. La gobernadora se va a quedar. Y esto que están cometiendo en Quintana Roo, tienen que pagarlo y tienen que asumir las consecuencias, porque es un ecocidio el que se está cometiendo. Cuando hay otro tipo de inversiones mucho más amables, mucho más amigables con el medio ambiente, que pueden desarrollar uno de los estados de donde entra el 50% de los recursos del turismo de México, de todo el país, entran por la Riviera Maya, entran por Cancún. Entonces, me parece que hay la visión, tengo la visión de qué desarrollar en cada zona del país. Conozco el país, ¿sí? No lo conozco como López Obrador, que agarró una camioneta y se fue a recorrerlo. Sí conoce al país, pero no sabe cómo resolver los problemas. Por eso estamos viviendo lo que se está viviendo, esta recesión económica que afecta, esta alta inflación que está afectando a todas las clases sociales, a los más pobres y sobre todo a la clase media. ¿Hay con qué? ¿A qué me refiero? López Obrador nos decía durante su campaña que con lo que se iba a ahorrar de corrupción, de evitar la corrupción, con eso iba a sacar adelante los proyectos, sobre todo en el ámbito económico. Ahorita ya no hay ni en la caja, ni se está generando
¿Cómo le va a hacer Ulises Ruiz cuando llegue y no hay nada? Fíjate, hablando de la corrupción, ahora resultó el gobierno más corrupto, el de López Obrador, pero abarca hasta su familia, pues su familia, sus funcionarios, protege a los narcos. Acaba de salir los que dieron las instrucciones para matar a los de Ayotzinapa, acaba de soltar al presidente municipal, que lo ves en la campaña del PRD, en otra de sus campañas de López Obrador, abrazado con él. Pues algo hubo, que hay tanto compromiso que ya salió de la cárcel. O sea, es impresionante lo que está sucediendo. Protege a una ministra que falsificó y se robó una tesis. Es ministra de la Corte, ¿sí? Nombra embajadores y cónsules a exgobernadores que están señalados por los saqueos que hicieron en sus estados. O sea, al presidente no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde. Pero que son su equipo. Y Ulises Ruiz, son su equipo, finalmente, sí. Por eso los pone allí. ¿Ulises Ruiz tendría equipo? No, mira, hay muchos mexicanos preparados y capacitados. Vamos a poner a los mejores, ¿sí? Mira, ¿cómo acabas con la corrupción? Que decía el peje, López Obrador, perdón, que decía mucho sobre la corrupción. En mi gobierno, en Oaxaca, el 80% de la obra fueron licitaciones públicas internacionales. El 20% fue asignación. En el gobierno de López Obrador, el 90% de la obra pública es asignación. Pues ahí está todo el cochupo. No lo reservamos. Se roban todo, ¿sí? El ejército no informa de lo que se le da y construye muchas cosas y no informan, ¿sí? Bloquea y quiere tener sin información las principales obras del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué esconde el presidente? ¿Por qué está peleando por un decreto para no saber en qué se está invirtiendo el dinero? ¿A qué le teme el presidente si se supiera dónde se están invirtiendo los recursos? Al contrario, tú como gobernante, pues lo que tienes que hacer es, miren, se está gastando en eso para que vean que no eres ratero, ¿sí? No, a mí me parece que al presidente le quedó enorme la silla. Es un gran simulador y es el presidente más mentiroso. Y lo más grave, él tiene ensangrentado el país y eso lo tenemos que corregir. Y tengo la capacidad para corregirlo. Tengo la visión para desarrollar y voy a darle paz al país. Voy a pacificar Guanajuato, voy a pacificar Zacatecas, voy a pacificar las carreteras, voy a pacificar México. Porque si tenemos paz, tenemos libertad, pero sobre todo tendremos inversión, generación de empleos y un país de oportunidades que es el que todos queremos, ¿no? Un año nos aparta de estar pues sabiendo qué pasó con Ulises Ruiz. Primero, si logró el registro y segundo, si ganó la elección. Esa derrota también porque lo preguntaste, Gabriel, si me permites, Paco. Mira, logrando el registro no es sencillo, hay que cubrir unos requisitos, no hay las facilidades del INE, y menos ahorita que lo tiene, ya le metió mano López Obrador, y todo lo que le mete mano López Obrador es como el rey Midas, pero él lo echa a perder o lo somete en su favor, ¿sí? Debo decirte que yo, logrando el registro, caminando la campaña en el mes de marzo, yo voy a sentarme con quienes estén compitiendo, menos los de Morena y sus aliados, los cómplices que tiene de aliados. Con esos no voy a hablar nunca. Para mí, la mayoría de ellos deberían de estar en la cárcel, no queriendo gobernar el país. Y hay razones y pruebas de lo que te estoy diciendo. Yo voy a hablar con los otros, sea MC, sea la coalición, sean los partidos compitiendo con sus candidatos, para ponernos de acuerdo. Porque lo que nos une es que podamos detener esta destrucción que está provocando y esta violencia y este baño de sangre que está provocando López Obrador en México. Y si para eso tienes que sentarte, ponerte de acuerdo, determinar un método ya en campañas, ¿sí? Para fusionarnos todos, yo estoy en la mejor disposición, Gabriel, Paco. Yo no estoy aquí para buscar un cargo legislativo, diputado local, federal o senador. Yo ya fui, yo no aspiro a eso. Yo voy a seguir caminando hasta donde tope. Y si en marzo, a través de encuestas o del método que nos pongamos de acuerdo, hay otro mexicano u otra mexicana que pueda representar más garantía de triunfo, yo estoy dispuesto a sumarme, a cambio de ningún cargo. Estoy
en esto porque no puede seguir el país así, porque si esto sigue así vamos a tenernos que ir de México todos porque no hay forma de vivir en paz o estar sometido y pagándole a los criminales por nuestra seguridad y nuestra paz. Eso no se puede permitir en México. Entonces, no tengo ningún prurito en decirlo, que en marzo nos sentemos y a ver, vamos a ponernos de acuerdo y entendamos, ¿sí?, quién pudiera tener mejor más fuerza para enfrentar con éxito a López Obrador y a la corcholata que imponga, ¿no? El tiempo corre, el tiempo vuela y no sé si le vaya a alcanzar, no nada más a Ulises Ruiz, sino a la oposición, a propio Morena, para poder cada quien consolidar sus estrategias y convencernos a los mexicanos de por qué lado nos debemos ir. Paco, ¿algún comentario? Así es. No, pues muy acertado todo lo que has estado comentando, pero finalmente, yo creo que aquí la cuestión es, pues, que ya tenemos a una persona que se abrió de capa y que está recorriendo, pues, una buena parte de la República Mexicana. La pregunta es, Guanajuato, por ejemplo, ¿con quién se va a reunir? ¿Cuándo se va a reunir? ¿Cuál es el derrotero que viene, repito, para estos próximos poquito más de 300 días? Vamos a tener varias reuniones con empresarios, con profesionistas. Estuve en León hace 15 días, hicimos lo mismo. Encuentro con medios de comunicación, encuentro con sociedad civil, profesionistas, productores del Estado, incluso con productores porcinos que están viviendo una crisis por falta de apoyos. Desmanteló los apoyos al campo López Obrador también, por cierto. Estuvimos en Irapuato. En Irapuato estuvimos en un parque y había jóvenes, había mujeres que además muy entusiasmados con poder participar como candidatos independientes. Fíjate, en Irapuato va caminando muy bien la posibilidad de tener candidato o candidata a presidente municipal, síndico, regidores con ese mismo perfil, diputado local y candidato a diputado federal. Ya estamos empezando a platicar a raíz de esa visita. Estuve en Celaya también, hoy estamos aquí en San Miguel, vamos a tener varias reuniones con medios y varias reuniones con personajes de hombres, mujeres de la sociedad civil. Vamos a un encuentro a Dolores Hidalgo, y vamos a regresar seguramente en unos 15 días para seguir recorriendo los 9 municipios que son parte de los 166 municipios que estoy recorriendo. Pero en estas reuniones vienen otros municipios que no son parte de los 166, que también tienen la posibilidad, el ánimo y la voluntad de participar como candidatos independientes. Mira, hace un mes y medio, 2, fui a Tapachula, Chiapas, una reunión muy importante ahí con empresarios, comerciantes. Ahí hay cerca de 15,000 migrantes en el Zócalo, están dispersos ahí, no hay la atención del gobierno de la República. Esa gente que, bueno, pues traen un problema ahí de violencia en sus estados, que quieren ir a los Estados Unidos y los abandonan prácticamente en Tapachula. Pero el problema es Tapachula. O sea, el comercio, la iniciativa privada, se ve afectada terriblemente el municipio de Tapachula, totalmente abandonado por el gobierno de la República, por el gobierno del Estado, por el gobierno municipal. ¿Qué está sucediendo? El sábado me invitan, iba yo de Aguascalientes, el viernes estuve en Aguascalientes, me fui a Tapachula el sábado, ya están casi afinados con la planilla completa al ayuntamiento, candidatos a diputados locales y federales y una fórmula al Senado. Es el segundo municipio del estado. Bueno, me da mucho gusto porque estás viendo que ya están pasando del Twitter y de la crítica, ¿sí?, a asumir el problema principal, que es la inseguridad. No hay tema más importante para los mexicanos que la inseguridad. Y no hay tema más importante para mí que parar la inseguridad en este país, darle paz, que es libertad y que es inversión. Y esa va a ser la principal tarea que voy a tener si gano la presidencia de la República en el 2024, como todo apunta que sea,
¿sí? Vamos a ponerle paz a este país. No vamos a echarle la culpa a López Obrador, ¿eh? Yo te repito, lo estoy diciendo en campaña, en esta aspiración, no en campaña, en esta aspiración, porque tengo que cuidar y respetar que el INE lance la convocatoria. No estoy gastando recursos públicos, me muevo con mi dinero, yo tengo tarjeta de crédito y la pago puntualmente, ¿eh? Yo tengo mis recursos, he trabajado toda la vida, yo no le hago a López Obrador. Yo me muevo en el centro y el sur de México. Yo me llevo 2, pero sí los escribí. Pues López Obrador ha escrito más libros de los que ha leído, hombre. Entonces, y dice que vive de ellos. Entonces, a mí me parece que el asunto prioritario, repito, es la paz, y eso es lo que estamos no solo diciéndole a los mexicanos, sino escuchándolos. Es impresionante, de veras. Yo llevo y volteo y digo, oye, no hay tema que el primer asunto, y en algunos casos el único, casi en todos, sea la inseguridad, el miedo, ¿sí? El que no tienen una vida normal, ¿sí? Y nadie está hablando de eso. Al presidente lo entiendo porque fracasó y lo tiene que esconder, ya no pudo. A las corcholatas o fichitas los entiendo, porque si dicen algo contrario los quita el presidente. Sí. Pero a la oposición, no puedes ir. O sea, parece que están pactados. Parece que los trae el presidente en un acuerdo de campaña. Eso lo vamos a romper. Y repito, con la sociedad no hay elección de Estado que te pueda ganar, ¿eh? Y lo vamos a derrotar. Pues Ulises Ruiz, esperamos que muy pronto tengamos más noticias, veamos cómo ha ido permeando esta precampaña. No podemos hablar de una campaña todavía mientras no haya el registro, pero sí que nos tenga actualizados, que nos mande boletines, que nos permita más entrevistas, más charlas de este tipo, para que la gente que sigue contacto pues esté enterado de por dónde va el derrotero de Ulises Ruiz. Gracias, Gabriel, gracias, Paco, y a todos los que nos están viendo, los mejores profesionistas, empresarios, productores, pueden ser candidatos. ¿Qué mejor que ustedes? La política es tan importante que no se la podemos dejar solo a los políticos. Y políticos de trayectoria limpia, pero sobre todo mexicanos y mexicanas de la sociedad civil, productores, profesionistas, empresarios, serían extraordinarios. Alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales, federales, senadores, gobernadores, y haríamos un gran equipo para cambiar al país. Pueden hacerlo. Les vamos a dar asesoría, los vamos a acompañar, vamos a hacer campañas conjuntas. Hay todo un diseño para poder juntos ganar los diferentes espacios y cambiar el rumbo al país. Muchas gracias. Ya, Ulises Ruiz, ahí está México, ahí está Ulises Ruiz. Paco Palomino, muchas gracias. Sí. Ulises, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.